Ariel López es el director del proyecto San Juan Pablo II, una obra que nació hace 8 años tras el llamado del arzobispo de Panamá, con el propósito de crear un espacio de orientación y ayuda humanitaria para los más necesitados. El Centro de Orientación Integral San Juan Pablo II brinda atención y acompañamiento a personas con adicciones, habitantes de la calle, trabajadoras sexuales, privados de libertad y migrantes del tránsito. Allí se ofrece desayuno, almuerzo y cena todos los días, además de duchas, corte de cabello, medicinas y espacios de apoyo emocional y espiritual. Con presencia en Caledonia, Veranillo, Santa Ana, Río Hato y Pan de Azúcar, el centro también impulsa el programa Toma mi mano, dirigido a jóvenes en reclusión. Ariel López es un soñador solidario, convencido de que la fe y la acción pueden transformar vidas. Su meta, seguir extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitan. Ese es nuestro invitado de esta noche, Ariel López, con quien tengo el gusto de conversar. Ariel, en esta conversación que esperamos, además de reveladora por el tema tan importante que vamos a tratar, pues también sirva como guía para muchas familias, para muchas personas. Este tema en particular, no te lo había comentado fuera de cámara, a mí me llega mucho y me toca porque lo viví de cerca, situaciones con mi padre. Entonces voy a entender un poquito también acerca del trabajo que realiza esta obra. Es la obra, Ariel es el director de la obra Juan Pablo II, una obra que está adscrita a la Iglesia Católica. Correcto. Y que trabaja para rescatar personas en condición de calle con temas de adicción en la mayoría de los casos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues para que también puedan conocer un poco más de esta obra que está cercana especialmente a los más apartados. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te involucras con esta causa? Porque es una causa que mucha gente no se involucra o no quiere involucrarse. Sí, yo tengo ya como unos 27 años involucrado en el tema. Empecé como voluntario atendiendo en los hospitales, en las cárceles de menores. Y ahí tomo la decisión de estudiar una carrera. Yo soy especialista en inadaptados sociales infractores, una carrera que me enfocaba pues en la ayuda de los privados de la libertad y todos los factores sociales. Okay. Entonces, con un grupo de amigos, lo que hacíamos era que siempre colocábamos, hacíamos una reunión más que todo y de nuestros salarios aportaban como para hacer obras. Y nos íbamos entonces a repartir comida a los habitantes. Eso quedó ahí, ¿no? Uh-huh. Luego también hago la experiencia de las cárceles y hago la experiencia de trabajar con personas trabajadoras sexuales. O sea, queda ahí. Entonces fui a diferentes instituciones hasta que recibo un llamado pues, de entonces el arzobispo que me dice que atendiera más que todo un departamento que era de docencia. Era el trabajo de prevención, pero me dice que había que soñar algo más, que había que involucrarse más y ahí fue donde me dieron la primera casa. Cuando me dan la casa, queda en el área de Caledonia, un área céntrica, y ahí fue donde diseñé todo el programa, el nombre y toda la cuestión. Y era más que todo seguir atendiendo gente de manera individual. Pero al salir y ver la realidad de esa área, entonces vimos lo que yo había ya experimentado en otro momento, los habitantes de calle comiendo de la basura, las trabajadoras sexuales, personas trans. Y sobre todo esa área. Esa área. Entonces yo lo que hago es, bueno, elimino todo lo que se había propuesto y comenzamos entonces a atender a los habitantes que iban una vez a la semana. ¿Solo a recibir comer. qué? A comer. Un almuerzo los lunes. Okay. Y ellos se reunían los lunes. Y yo salía en una bicicleta a trabajar en las noches con las mujeres de la calle y les llevaba una estampita, un jugo, una galleta, iba haciendo algún tipo de amistad. Y ahí fue la cantidad de personas que fueron a involucrarse. Entonces ya no damos comida los lunes, entonces comenzamos a dar desayuno, almuerzo y cena. Okay, como decimos, los 3 golpes. Exacto, todos los días. Y ya no iba en las noches a las esquinas donde están las trabajadoras sexuales, personas trans, sino que ya ellos todos llegaban al centro y hacían sus reuniones, dormían, descansaban, veían televisión. O sea, pasaban como el día ahí para evitar estar entonces. Exacto, es lo que le llamamos reducción de daño. Son las horas que permanecen estas personas ahí, que no están en calle y no están consumiendo. Entonces ahí empieza toda la historia y por año tenemos 9 años y hemos ido fundando casas. Entonces ya no está solamente Caledonia, ahora está Río Hato, tenemos una en Veranillo,
tenemos una casa en... Y son áreas precisamente... Sí, en Veranillo la tenemos en una vereda. Imagínate, ¿en una vereda? En una vereda, no es a orilla de calle. Ni siquiera una estructura. No, es una casa que tenemos en una vereda. O sea, que normalmente siempre está a orilla de calle que alguien quiera donar algo, ¿no? Me dicen, quiero donar el de Veranillo. Si quieres meter en la vereda, y dicen, no, tranquilo. Ahí salimos, mejor lo recibimos. Exacto. Ahora, sí reciben, las donaciones son importantísimas, obviamente, porque el recurso es finito, pero ¿sostienen con algún fondo específico? O sea, ¿la iglesia continúa ayudando esta labor? La iglesia pone una parte, pero yo trato de ser más autosostenible. Claro. O sea, no pedir tanto, sino que la campaña de promoción, lo que hacen con las alcancías, pero son 38 obras. Entonces yo como que evito, ¿no? Entonces tratamos de ser... la fuerza del centro es las redes sociales. O sea, todos los días a la cuenta entra dinero. Y todo eso a través de las redes sociales. O sea, respetamos la sonrisa y las lágrimas de las personas, no publicamos rostros, se los tapamos, pero sí publicamos lo que hacemos con el dinero de la gente. Claro, para que se sepa, es una forma de rendir cuenta. Las personas ven que estamos utilizando, si pedimos para un funeral, entonces para el funeral. Entonces, y eso da confianza. Pues nos mostramos rostro, pero da confianza en las personas en ayudar. Esa asistencia, por ejemplo, que se da en alimentación, incluso en acompañamiento, de alguna manera, mientras permanecen allí, ¿se extiende algún tipo de plan de rehabilitarlos o eso no compete en este caso? Sí, es un plan integral. No solamente damos comida. Siempre me preguntan por qué. Todo el que va al centro tiene que colaborar, tiene que pagar. O sea, el habitante de calle, ellos dan 1 centavo por su ropa, por su comida. Las trabajadoras sexuales tienen que pagar $1 por el mercado o la bolsa de comida que se les da, valorada más o menos en $30 a $35. Wow. Sean las que están en la calle o los lugares clandestinos donde nosotros vamos, especialmente edificios cerca de la 5 de Mayo, muy famosos, que trabajamos en ese edificio. Entonces, todas ellas pagan $1. Las personas trans también, por su ropa, todo, ellos te pagan 1 centavo. Entonces, ahí estamos recogiendo fondos que sirve para otras áreas que nosotros atendemos. Es concienciar de que no todo me lo están regalando. Claro. Que todo tiene un valor. Tiene un valor, claro, y así se aprecia más. Y la droga tiene un valor. Entonces yo también tengo Si se saca para una cosa... Y ellos lo hacen felices porque ellos saben que yo también le doy rendición de cuenta a ellos. ¿Ya? De lo que hacen con su dinero también. Con su dinero se manda para el comedor que tenemos en Puerto Servies en Colombia. Con su dinero compramos las estufas, el tanque de gas y todo para Aguagandí. Entonces ellos dicen... Bueno, a la comarca, claro. Vamos a irnos a la pausa, a esta primera pausa, y me gustaría hablar también de si es oportuno y si se da de resocialización, si hay alguna historia de personas que han aprovechado en positivo estas oportunidades que se les dan, esta asistencia, y si han cambiado sus vidas. Vamos a la pausa y regresamos con Ariel López, director de la obra Juan Pablo II, esta noche con nosotros en Primera Persona. Estamos de vuelta en Primera Persona, esta conversación junto a Ariel López y conociendo un poco más acerca de la obra que lleva adelante Juan Pablo II, esta instancia que pues brinda apoyo, asistencia a personas en condición de calle, a personas con adicciones y que también están de alguna manera vulnerables por todo lo que hay, precisamente por estar en la calle. Y preguntaba yo antes de ir a la pausa, Ariel, si existe algún tipo de historia de éxito de personas que han aprovechado en positivo y han dicho, quiero cambiar mi vida. Esto no es lo que quiero para siempre, para mi futuro. Todos ellos asisten al centro y no es solamente dar comida, sino que también hay un proceso integral. Atención psicológica, charlas de las universidades. Y nosotros tenemos un centro de rehabilitación en Río Hato. Entonces tenemos uno en San Carlos que es de mujeres y uno en Río Hato que es de varones. Y tenemos el albergue de adultos mayores retirado de las calles en el área de la 5 de Mayo, donde hay historias. Él siempre me da permiso hablar de él. Llegó casi, y quedó en cama. Él se llama Guillermo Tribaldos, el primer bailarín de Panamá. Él le decían alias bailarín en la calle. Y
llegó en una silla de ruedas, quedó en cama, se le tenía que dar los alimentos, se hizo una serie de operaciones y ya tiene varios años de sobriedad, incluso ya está dando clase de ballet. Y entre esa historia y entre otras, una gran cantidad de personas que han rescatado su familia, que tienen ya su trabajo, que viven en sobriedad, personas que hoy en día llegan en su carro, no los conocen, dicen, no, yo sé que no te acuerdas de mí, pero aquí hay una bolsa de comida. Y pasaron por sí, ahí. Yo venía antes a comer aquí. Wow. Entonces uno se queda como que uno no lo recuerdo, pero vale la... Y también nosotros tenemos el proceso de tratamiento en las cárceles. Por ejemplo, antes de ayer en la cárcel Tinajito un señor me dice, tengo 20 años de consumo y es primera vez que participo en un grupo y primera vez que reconozco mi problema. O sea, hoy reconozco que tengo una enfermedad y que tiene ya varios días de estar sobrio. Dice, y en la cárcel nadie me cree que estoy sobrio, que no he consumido. Entonces, hay muchas historias. Ellos se les dice siempre que ayer pasó. Sí, ellos tienen que vivir el día. Exacto. Por eso cuando decía Ariel, para muchas personas que alguien diga tengo 2, 3 días, 5 días sobrio, puede ser como que eso no es nada. No, para esa persona haber salvado un día en sobriedad, y lo digo porque lo viví muy de cerca con mi papá, era un desafío primero y segundo un gran logro. Es un día a la vez, en realidad. Exacto. Y estas personas, ¿hay algún denominador común? Por ejemplo, yo podría decir, quizá alguien tiene una baja autoestima o alguien tuvo algún tipo de trauma de crianza que no superó o la vida le cambió a raíz de una mala decisión o de una relación. ¿Hay denominador común o qué pasa con las personas? Es el dolor emocional. Todos tenemos problemas, pero hay personas que no todos los cerebros son iguales y no todos somos iguales. Hay personas que le han dado más herramientas y otros pocas herramientas. Entonces hay personas que ese dolor emocional lo resuelven consumiendo algo. Y a veces ese dolor físico que tenemos en la casa, la clásica, mamá, me duele la cabeza, y de una vez vaya a la gaveta y tómese la pastilla que está ahí y punto. Entonces me enseñaron a resolver un problema con algo. Y así es el dolor emocional. Hay personas que no les gusta hablar, no conversan su dolor. Dice que el dolor que no se habla murmura. Entonces, ahí se resuelve buscándose en un refugio, ¿no? Porque no solamente es hablar de una sustancia química, sino también de ciertas conductas donde nosotros nos refugiamos. Entonces, después de ese dolor emocional, que lo puedo calmar un poco con el dolor del placer de algo, y cuando ese placer pasa, entonces viene un dolor físico. Entonces, ahora tengo un dolor emocional, ahora tengo un dolor físico, y para no sentir ni el emocional ni el físico, entonces lo que hago es darle y consumo más y me meto más en el asunto. Para distraer todo eso. Y ahí queda la enfermedad que se llama adicción, que es una enfermedad para siempre. Lo tratamos nosotros de una manera psicoespiritual, porque no lo vamos a tratar de una vez diciendo espiritualmente, mira, ya Dios te curó. No, porque hay personas que uno le dice eso y los días caen y después dice, oye, pues entonces Dios no me abandonó. Sí, entonces no es una manera psicoespiritual, de la manera espiritual, científica espiritual. Porque somos integrales, ¿sí? O sea, el ser humano es integral. Exacto, es una combinación perfecta y es lo que nosotros nos basamos en el tratamiento de las personas. Ahora, Ariel, no todas las personas en condición de calle son adictos, y eso es algo importante que también hay que determinar a nivel de población, tenerlo claro. Muchos tienen temas mentales, exacto, situaciones mentales, producto de los temas emocionales que nos has comentado. ¿Cómo se tratan estos casos o se refieren a algunos? Sí, ellos asisten a nuestro centro y de ahí nosotros vamos motivando y canalizando. Entonces, por ejemplo, una persona con situación de salud mental, nosotros tratamos de motivarla, que se atienda con la psicóloga, y de la psicología entonces va a poder ir a un centro de salud y poder recetarse. Es igualmente nosotros poder administrar los medicamentos, que tenemos el manejo de hacerlo. Igualmente, cuando detectamos una persona con VIH o sífilis, que nosotros la hacemos también, entonces parte de nuestro plan es hacer pruebas rápidas, le enviamos al centro de salud y cuando no quieren tomar su tratamiento, nosotros somos la persona responsable para eso. ¿Involucran a las familias o las familias se involucran en algún momento? Hay familias ya muy agotadas que ya no quieren involucrarse, y hay unas familias que sí tienen todo el interés. Nosotros en estos días subimos a las redes sociales una foto que nos impactó.
encontrar una señora abrazando a su hijo. Ella va todos los días a verlo en la calle. Solo lo hace una madre. Sí, eso es una imagen que impacta, la verdad que no. Esta señora va, lo consuela, lo anima, le lleva un platito de comida y luego se va y el muchacho queda en la calle porque hay una voluntad de él tan herida que ni esa imagen que nos impacta a nosotros lo impacta a él para buscar una ayuda. Pero poco a poco se va haciendo el trabajo. Y sabemos que es el tiempo de Dios. Él es el que toca esa alma en su momento. Vamos a ir a nuestra siguiente y última pausa. Al volver, vamos a hablar un poquito de los proyectos a futuro y una pregunta interesante de cómo podría tomar decisión Ariel en el caso de tener esa oportunidad para mejorar toda esta situación en el país. Ya volvemos. Estamos de vuelta en primera persona y esta interesante conversación junto a Ariel López. Ariel es director de la obra Juan Pablo II. Hemos estado hablando acerca de cómo esta obra impulsa el trabajo para rescatar a personas en condición de calle, brindarles asistencia, apoyo, y hemos escuchado incluso casos de éxito, que es lo más importante. Ahora, Ariel, si tú tuvieses la oportunidad desde una posición, porque el Estado tiene un compromiso grande con cada uno de los ciudadanos de todos los sectores, masas, minorías, etcétera, de tomar una acción, una decisión, tú designado en un puesto, en una posición, en la que tengas que tomar una iniciativa o implementar una iniciativa que vaya, asumo yo, en la prevención de que más personas no estén en las condiciones en las que has encontrado en la obra Juan Pablo II, ¿cuál sería? Primero, bueno, ahí está, la prevención. Ahora salimos y vamos a encontrar una gran cantidad de vallas publicitarias de licor, de cigarrillo, en fin. Y eso también lo vemos en nuestra televisión, en el periódico y en todos los tabloides, las cosas que haya. Pero donde hay una información de prevención. Cuando manejes no tomes, pero eso está en las letras pequeñas. En las 3 letras pequeñas. Entonces hay que trabajar primero que todo la prevención. Invertir. Cuando se invierte en la prevención, la curación es sí, la prevención es más económica. Es más económica. Bien, entonces esos planes de verdad, no planes de decir vamos a sentarnos a analizar. O sea, hay que dejar menos reuniones, ya sabemos que hay un problema. Entonces también se debe invertir, utilizar el dinero que hay para la inversión, porque sí lo hay. Hay el dinero que se le quita al narcotráfico, todo ese dinero debe ser invertido en los... Y en el caso del tratamiento, para esas, gracias a Dios, en Panamá tenemos una población de entre 500 a 600 habitantes calle, todavía estamos a tiempo, no como a otras ciudades que uno va, ¿cuántos tienen? 22.000 a 26.000 personas en situación de calle. Es abrir centros, que sí lo hay, que puedan tener la capacidad de recibir a estas personas de una manera integral, no solamente espiritual, sino porque hay muchos, pero no reciben el apoyo de las autoridades. Entonces, abrir un lugar donde las personas puedan tener esta capacidad de desintoxicación, de rehabilitación y reinserción. Y reinserción social y también laboral, porque también puede haber oportunidades en el aseo, enseñarle cursos, cosas que puedan tener una herramienta para la salida. Suena así, pero eso también se necesita una inversión. ¿Ves? Para poder trabajar. Es que sin recursos no se puede hacer nada. Exacto, sí, es como nosotros no tenemos los recursos, pero estamos haciendo la labor. Y cuando se habla de inversión, yo creo que todavía está esa publicidad de poner un monstruo diciendo la droga te mata, eso no le hace caso a ningún niño. Porque no tienen cara de monstruo. O sea, son personas iguales que todo el resto. Pero el de la cerveza te pone un paraíso de Gunayala, con una botella enterrada en la arena, con gotitas, eso sí llama la atención. Aspiracional, todo el mundo lo quiere. Eso sí llama la atención. La carabela no, eso no me asusta. Entonces hacer trabajo en la familia, en los colegios se perdió una gran cantidad de programas de prevención. Antes salían los desfiles, el tal, no, la droga, pero salía, ya no hay nada de esos programas. Y ahí está la violencia, las cosas que hay en los colegios. Y yo creo que si no se invierte en la prevención, yo creo que en Panamá dentro de un par de años vamos a tener ciertos problemas como algunos hermanos países y ahí viene el descontrol y no vamos a saber qué hacer. Hay que ayudar a las personas a manejar su dolor emocional,
tener Hace más. mucha falta eso. Yo creo que los centros barriales se necesitan. Cada barrio con un centro, casas de la juventud, lugares donde los jóvenes tengan oportunidad de deporte, de hacer teatro, de hacer actividades, de jugar ajedrez, en fin, de enseñarle cosas que no son, salir un poco del juego de fútbol, que dicen que es prevención, pero al final venden alcohol en el juego de fútbol. Y cuando terminas a veces se forman peleas. Entonces ahí que es lo que estamos de alguna manera promoviendo. Este trabajo puede definir una personalidad en Ariel y en las personas que también, pues como Ariel, apoyan a la obra, pero ¿cómo te catalogas en 3 palabras? ¿Cómo te defines tú? Paciencia, porque sí hay que tenerla diariamente, perseverancia y bueno, suena fuerte, pero amor, porque es lo que hago son 24 horas. Dice no hay que dormir con el teléfono muy cerca, pero yo sí tengo que. No hay de otra. A las 2, 3 de la mañana falleció uno, 2, 3 de la mañana se puso mal uno, entonces a esa hora tengo que salir a resolver. Entonces yo creo que si no hay amor en lo que uno hace, yo creo que, como dice la Biblia, pues como una campana que resuena y no hace nada. ¿Cómo lo compartes con tu vida? Porque es un aspecto importante. Sí. Asumo yo que en tu entorno tienen que entender que esto ocurre así, pero también están involucrados. Sí. Hago un equilibrio, porque si me meto desde el 100%, entonces tengo que salir con las amistades, tengo que salir. Nosotros tenemos un centro en Río Hato. Y yo cada vez que voy allá, ahí mismo me desvío un rato, voy a la playa, tomo sol, me baño. O sea, tengo que hacerlo, porque si no, porque la presión es tanto. Me ven a veces pegado al teléfono y no es, hola, ¿cómo estás? No. Necesito viendo esto, necesitamos, resuélvenos esto, los privados de libertad que nos marcan, o sea, una cantidad de cosas, porque nuestra obra no es solamente eso, sino toda la cantidad de personas que tenemos, los privados de libertad, los comedores y todo. ¿Hay algún proyecto pronto, a futuro inmediato de la obra? Sí, ya que nuestro proyecto era la Casa de Mujeres. No la hemos inaugurado, pero ya creo que estamos en los últimos. ¿Y está ubicada dónde? San Carlos, Piedras Gordas. Es una familia que nos prestó una finca para poder resolver el problema de las mujeres. Y a futuro yo creo que es poder llegar más a todos los centros penitenciarios y que dentro de los centros penitenciarios haya células de personas que den el tratamiento, o sea, privado de libertad, dándole el tratamiento a sus compañeros privados de libertad. Porque en la cárcel si se mueve droga, se mueve. A mí me revisan todo para entrar, pero cuando llego todo el mundo está fumando. Bueno, ahí ha pasado muchas cosas, ese es otro mundo. Pero Ariel, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. De verdad que oportuno poder hablar de esto, poder que esto sea también un tema de conversación en casa. Cómo nos involucramos cuando hay situaciones en la familia, a veces dejan a un solo familiar responsable o algunos solos y el resto se desentiende. Esto es un apoyo de equipo, es un trabajo de equipo. El equipo puede ser una persona, pero si son más es mejor y sale adelante la persona más rápida. Muchísimas gracias y ustedes pueden ver este contenido cuando quieran también a través de la cuenta YouTube de Hispania Media TV y a través también de nuestras redes sociales. Será entonces hasta la próxima.